Listo. Y ahora sí, estamos listos, vamos a empezar. El tema que vamos a abarcar el día de hoy es sobre el agua que se utiliza en el concreto, qué requisitos, características, recomendaciones, qué nos dice la norma, por qué es tan importante el agua, en qué utilizamos el agua en la construcción. Bueno, acá hay varios aspectos que vamos a ir conversando y también espero la participación de todos, por favor, ¿ya? Listo. Entonces, ¿quiere avanzar? Es mi máquina, que se ha quedado media congelada, creo. Cuando lo pongo en pantalla completa se congela. Voy a hacerlo. A ver cómo nos vacía. Ok, entonces vamos a hablar sobre el agua para el concreto. Nada, no quiere. Ahí está. ¿Ven? Ven la segunda diapositiva, ¿no? Sí, Listo. profesora. Ok, bien. Entonces vamos a... El agua nos interesa a nosotros con la visión, digamos, de quien va a hacer el concreto. Primero, para el instante en que vamos a hacer los cálculos de la mezcla, y tenemos también que ahí seleccionar la cantidad adecuada de agua para el mezclado. ¿Cuánto es una cantidad de agua adecuada para el mezclado? Es aquella cantidad que me va a dar la trabajabilidad, que va a ser suficiente para que se presenten todos los procesos de reacciones químicas con el cemento y la cantidad suficiente para que moje e hidrate a todos los materiales componentes, ¿no? Luego vamos a utilizar al agua también en la fase de curado. Una vez que el concreto endurece, inmediatamente tenemos que hacer el humedecimiento continuo de las superficies de concreto con agua. Hay muchas técnicas que luego en su momento lo vamos a ver, y también el agua se utiliza mucho para el lavado, ¿no? Para el lavado de los mixers, para el lavado de los buggies, es también bastante utilizada para eso. Bien, entonces, como ven ustedes, podríamos afirmar que el agua es el componente del concreto que ya sabemos, cuando entra en contacto con el cemento, inmediatamente se producen todas las reacciones químicas y se genera el proceso de hidratación. ¿La hidratación de quién? De los compuestos del cemento, de los silicatos, de los aluminatos, de los ferroaluminatos, todos empiezan ahí a reaccionar químicamente, a desprender calor, de empezar a solidificarse y de empezar a aportar resistencias, endurecimientos. Empieza todo el proceso que ya hemos explicado en la etapa del cemento. ¿Ya? Desencadena una serie de reacciones. ¿Qué reacciones? Las primeras son de hidratación, las otras son de desprendimiento de calor, ¿no? Que finalmente una buena cantidad de agua te va a asegurar que el material que finalmente es nuestro objetivo, el concreto, tenga buenas propiedades físicas, eh, por ejemplo, ¿no? Que tenga, no hay que excedernos tampoco en el agua, porque si nos excedemos en el agua, vamos a afectar mucho a una propiedad física que es la porosidad, ¿no? Entonces, si tiene mucha agua el material, va a terminar siendo bastante poroso. Un material poroso en exceso puede traernos dificultades en el futuro, ya que en esos poros, en un inicio, lo que hay en esos poros son hidróxidos de calcio, ¿ya? Que ya sabemos, el hidróxido de calcio es quien le da la alcalinidad al concreto. Y van a estar ahí tranquilitos en los poros, como hidróxidos de calcio,
pero también hemos comentado que esos hidróxidos son bien inestables. Suficiente con que entre un poco de humedad, un poco de oxígeno y esos hidróxidos se van a empezar nuevamente a desactivar, ¿no? O a activar más bien, perdón, se van a empezar a activar y van a buscar agredir al concreto, mezclarse con alguna otra sustancia en el medio. Entonces, el exceso de agua definitivamente no es conveniente, ¿no? Y por supuesto, pues un exceso de agua también nos va a dar propiedades mecánicas, sobre todo de resistencias muy bajas, ¿no? Por lo tanto, el uso del agua es muy importante, sobre todo para eh, llegar a establecer el F''C, la durabilidad en el tiempo, la alcalinidad, etcétera, ¿ya? Normalmente se recomienda pues, que el agua sea potable. Si el agua es potable no hay ningún problema, pero no obstante, en muchas ocasiones vamos a utilizar agua no potable. Entonces, como recomendación general, vamos a decir el agua debe de ser clara, limpia, no debe tener sustancias perjudiciales como aceites, ácidos, sales, materia orgánica o cualquier otra sustancia que pudiera ser dañina para el concreto, ¿no? Y también para el acero. El agua que sea potable, bueno, el agua que es potable es bebible. Si es bebible, es usable para el concreto sin mayor dificultad. Nuestra preocupación más bien va a venir aquí cuando sea el agua no potable, ¿no? En esos casos de aguas no potables, nos vamos a remitir a los requisitos de la NTP 339.008, que dicho sea de paso, se los he puesto en su material de clase, ¿ya? Que ahora lo vamos a revisar. Este es un tema muy importante, que ahora vamos a dar una mirada a esa norma. Listo. Entonces, el agua que la vamos a usar en diferentes instantes, cuando estemos diseñando el agua, cuando estemos curando el concreto o cuando estemos ya haciendo las operaciones de limpieza, ¿no? Ok. Nos vamos a la siguiente diapositiva. El agua para mezclado. El agua para mezclado es la cantidad de agua suficiente que necesita el concreto para dos temas. Uno es para la hidratación, por supuesto, ¿no? Eso es importantísimo, que todas las partículas de cemento se hidraten, pero además también tiene que dar trabajabilidad a la mezcla de concreto. Porque si no es trabajable el concreto, pues por ¿cómo vamos a colocar ese concreto? Es difícil, ¿ya? ¿A qué me refiero cuando digo que podría ser no trabajable? Muy seco, muy pedregoso, muy pastoso, ¿no? O sea, yo tengo que ver, acá también hay una primera etapa que es visual, ¿ya? Cuando digo, ¿cómo se mide la trabajabilidad? Con el cono de Abrams, falso. El cono de Abrams lo que te mide es la consistencia. Y la trabajabilidad es media relativa, ya es más visual, es eso, que tenga esa capacidad de ser fácilmente trabajable, fácilmente colocable, compactable y hasta lograr un buen acabado, ¿no? Eso es trabajabilidad. Yo podría tener un asentamiento en el cono de Abrams de 6 pulgadas y podría ser el concreto no trabajable, porque capaz estoy logrando 6 pulgadas, pero con mucha piedra, ¿no? Entonces eso cuando coloquemos y desencofremos, sobre todo, vamos a encontrar ahí paneles o bolsas ahí de piedra que se ha segregado y se ha concentrado en un solo sitio, ¿no? Entonces necesitamos nosotros controlar estos dos parámetros. Suficiente cantidad de agua que me asegure la hidratación del cemento, pero además también que tenga trabajabilidad mi mezcla de concreto. Bien, entonces hay un concepto, ¿no? que vamos a usarlo mucho. Nosotros vamos a calcular el agua de la mezcla, el agua en la obra. ¿Cuánto es el agua para determinado diseño, no? Entonces, para eso
vamos a calcular primero un agua de diseño que sale de una tabla, ¿ya? Este agua de diseño va a ser corregida por un agua libre. Esa agua libre va a traer o a veces va a quitar, ¿quién? Los agregados. Entonces acá vamos a poner agua libre de los agregados, si quieren, para que se entienda más. ¿Bien? El agua libre de los agregados, no me lograr mi diapositiva, que está tan bonita. Vamos a ponerle acá. Ya. El agua libre, ¿quién va a traer el agua libre? Los agregados. ¿Ya? Y eso, ¿cómo voy a calcular? El peso seco del agregado por su humedad menos su absorción entre 100. ¿Y cómo calculo la humedad? Ya lo hemos visto, o no lo hemos visto con ustedes, con materiales he estado viendo esto. La humedad se calcula como peso mojado, peso húmedo, menos peso seco entre peso seco, ¿no? Por 100 para tenerlo en porcentaje. Bien, acá por ejemplo, tenemos aquí un ejemplo donde yo conozco la humedad. ¿Cómo salió esta humedad? Si quieren hacemos por aquí, a ver, solo por un ratito voy a minimizar esto y para aquí poder explicarle a lo que me refiero. Por si acaso, supongo que en materiales lo habrán visto, pero por si acaso, ¿no? El porcentaje de humedad de cualquier material siempre va a ser el peso húmedo del material, ya, menos el peso seco de ese mismo material. Ya, entonces, hasta ahí ya sería cantidad de agua, ¿no? A ver, peso húmedo menos peso seco, ¿qué me va a dar? Cantidad de agua. Ya, eso normalmente se suele expresar en porcentaje, o sea, es por 100, pero si por ciento de quién, del peso seco, entre el peso seco, con respecto de su peso seco. A eso llamamos humedad, ¿sí? Y absorción, el porcentaje de absorción es igual al peso saturado, peso seco con superficie, ¿cómo es? Peso saturado con superficie seca. ¿Ya qué es eso? Es un material, arena o piedra, que se ha saturado, se ha dejado sumergido en agua hasta su saturación, o sea, hasta que todos sus poros se han llenado de agua, y luego lo he secado en la superficie, o sea, después de haber remojado, por ejemplo, la piedra 24 horas, saco una muestra con una franela muy suavemente, seco a la superficie. Y a eso le llamo peso saturado con la superficie seca. A ese peso saturado, le quitamos el peso seco y me da el agua también, ¿no? Me da agua, pero agua de inclusive que está llena en los poros. En el caso anterior no, en el caso anterior lo que medíamos era agua en la superficie, ¿no? ¿Ya? En el otro caso es a propósito, he forzado a que todos los poros del material se llenen de agua, por eso es saturado, y siempre entre el peso seco. Entonces, así calculamos la humedad y la absorción. Ya, voy a ponerlo aquí, por si acaso. Bien, por si alguien no se acuerda cómo calculábamos eso. Bueno, entonces, haciendo uso de estas expresiones de humedad y absorción, yo he calculado justamente esa humedad y esa absorción para una arena y para una piedra. Acá está, la humedad de una arena es 1, la humedad de la piedra es 2%, el porcentaje de absorción de la arena 3, el porcentaje de absorción de la piedra 1. Asimismo, se calculó que los pesos secos de arena y peso seco de piedra son 850 y 1000 kilogramos. Y que el contenido de agua de diseño, agua de diseño sale de la tabla, es igual a 200 litros. Determinar el agua de obra. Entonces, para determinar el agua de obra voy a usar esta expresión. ¿Ya? El agua, ¿dónde estaba? Ya.
Este es el agua libre, acá está el agua de obra. ¿Ya? El agua de obra es esta, ¿ya? Agua de obra va a ser igual al agua de diseño más menos el agua libre. Eso es lo que me están pidiendo acá. Entonces hallo primero el agua libre. ¿Cómo calculaba el agua libre? El agua libre era peso seco del material por la humedad menos la absorción entre 100. Peso seco por humedad menos absorción entre 100. Entonces hallo el agua libre de la arena. Peso seco de la arena, 850. Humedad de la arena, 1. Absorción de la arena, 3. 1 menos 3. Esto me da menos 17. Acá hay un menos, ¿ah? Por si no se ve, acá hay un menos. ¿Ya? Y lo mismo hago con la piedra. Calculo el agua libre de la piedra. El agua libre de la piedra es su peso seco de piedra, 1000, por su humedad de piedra, 2, menos su absorción de piedra, 1. Entre 100, ¿no? Sería 10 litros, positivo. Luego sumo algebraicamente el menos 17 más el 10. Me queda menos 7 litros. ¿Qué significa este menos? Este menos significa que los agregados una vez que entren a la mezcla, quitarán agua. ¿Ya? Quitan agua, ¿cuánto? 7 litros. Le van a quitar a tu, o sea, ya te está advirtiendo esto, que te van a quitar agua. ¿Cuánto? 7 litros de agua. O sea, cuando entren los agregados, se van a tomar de tu total de agua, se van a tomar 7 litros, perdón, 7 litros de tu agua total van a ser absorbidas por, ay, me dejes estudiar, van a ser absorbidas por los materiales. 7 litros, sí. Y mira, ve, tu agua de diseño era 200, ojo, ¿ah? Si tu agua de diseño es 200, o sea, las tablas te recomiendan que uses 200 litros, y te dicen, pero ojo, fíjate que tus agregados se van a consumir 7 litros. Entonces, yo ya no le pongo 200, le pongo 207. ¿Por qué? Porque cuando entren los agregados, se van a tomar 7 litros. Estos 7 litros se lo van a consumir los agregados, ¿no? Entonces, cuando se lo consuma, no me va a afectar. Voy a seguir teniendo los 200 que me recomendaba la norma. El ACI en sus tablas de diseño que luego vamos a utilizar. ¿Hasta ahí se entendió? Más o menos. A ver, coméntenme si se entendió, no se entendió, más o menos. Ese del más no le entendí, del menos. Díganme algo. Sí, se Ajá. entendió, profesora. Se entendió, Gracias. profesora. Muchas gracias. Ya, entonces para todos ha sido entendible. Avanzo, ¿ya? Ya. Entonces lo que hemos hecho es, hemos evaluado la cantidad de agua que debe de tener una mezcla en función a su humedad y a su absorción. Listo. Avanzamos. Ahora, vamos a ver qué funciones cumple el agua de mezclado. Vamos a hablar primero del agua de mezclado, ¿ya? Esta agua de mezclado, ¿qué funciones cumple? Bueno, lo primero es la hidratación del cemento. Necesitamos nosotros con esa cantidad de agua, como por ejemplo aquí en nuestro ejemplo, con los 207 litros de agua, necesitamos que la pasta, ¿no? La pasta de cemento fragüe, se hidrate y posteriormente se endurezca y que finalmente actúe como el excelente aglomerante que conocemos, que pueda unir todas las partículas de piedra y de arena, ¿no? Ya sabemos nosotros que el cemento es el aglomerante, ¿sí? Que solo, sin agua, es simplemente un polvo. Requiere del agua para producirse todas las reacciones. Ahora, acá viene algo muy importante que van a encontrar en muchas bibliografías. Algunos dicen que es el 30%, 35%, ¿ya? Más o menos se dice que del total de agua, por ejemplo, de estos 207 litros que ustedes le van a poner a la mezcla, 7 litros se van a tomar los agregados, me quedo con 200,
De esos 200, solo el 28%, ya vamos a ponerle 30, ¿ya? El 30% de 200, o sea, 60 litros, solamente 60 litros requiero yo para activar al cemento, para todo el proceso de hidratación del cemento. Con esos 60 litros sería suficiente. Y entonces, ¿por qué le pone 200? Por trabajabilidad 1, y además también para que se sigan activando durante el tiempo, ¿no? Porque ¿qué me asegura que ese 30% de agua que es necesario para la activación química se mantenga durante los 28 días, ¿no? Es que lo voy a curar todos los días. Está bien, eso de todas maneras lo tienes que hacer, ¿no? Pero por ahí a veces nos olvidamos y no logramos las propiedades que se requerían, ¿no? Entonces, es decir, acá se explica, ¿no? Como mínimo, yo requiero 28 litros de agua para hidratar 100 kilogramos de cemento. O sea, si yo esto miro en un microscopio, con 28 litros, los 100 kilogramos de cemento se hidratan. Todos sus compuestos se llegan a hidratar si yo de alguna manera eh, mantengo esos 28 litros constante en el agua, en la mezcla de cemento, y además, ya, hasta ahí solo estoy cumpliendo la primera función que es de hidratación, pero yo empecé la clase diciendo que requería que el agua sea capaz de hidratar y que además que dé trabajabilidad. Entonces, con los 28 litros lo que he cumplido es la hidratación. Y la trabajabilidad, ahí viene justamente el por qué usamos más agua, ¿no? Sin embargo, ¿no? Si usamos esta cantidad de agua, o sea, los 28 litros por cada 100 kilos de cemento, la mezcla va a resultar extremadamente seca e intrabajable, ¿no? No es factible de trabajar, ¿ya? Entonces, necesitamos darle trabajabilidad o fluidez a nuestra mezcla para que pueda ser, pues, como les dije, colocado, compactado, enrasado, darle el acabado final, necesitamos agua. Entonces, más adelante vamos a ver nosotros cómo hay aditivos que dicen, yo reduzco el agua, los famosos reductores de agua. En esto se basan los reductores de agua, en este concepto, en esta parte teórica, de aquí se agarran, ¿no? Ellos ya saben que el concreto no necesitaría tanta agua por el tema de hidratación si de alguna manera nosotros le damos más trabajabilidad de otra forma. Entonces ellos lo han logrado químicamente. Químicamente usan productos que hacen que las partículas del cemento se dispersen y al dispersarse, por ejemplo, ¿no? Sin el reductor las partículas estaban así juntitas. Entra el reductor, el plastificante, ¿no? Lo que hace estas partículas que estaban juntitas se separan, todas se separan. Al separarse da la sensación de mayor trabajabilidad, ¿no? Y ahí hace que sea factible la reducción de agua. Eso lo vamos a ver en aditivos, ¿ya? Bien, entonces la cantidad de agua necesaria requerida, ¿no? Es básicamente por tema de trabajabilidad. Luego también hemos dicho que el agua requerimos para hacer el curado de la mezcla de concreto, ¿no? Esta agua de curado es un agua que vamos a asegurarnos nosotros de mantener siempre humedecido para que sigan dándose las reacciones y siga ganando resistencia, ¿no? Entonces es un agua adicional que le vamos a colocar constantemente al concreto endurecido hasta que alcance los niveles de resistencia para los cuales fue diseñado, ¿no? Este proceso de curado es sumamente importante, ya que si nosotros no hacemos esta operación, hay muchas formas de hacerlo. Como ahorita mi tema es agua, yo les estoy explicando del curado con agua, pero luego tenemos un capítulo entero de puro curado, ahí vamos a ver que hay otras técnicas químicas, se cura con mantos, con geosintéticos, hay muchas formas de curar. Esta es la más tradicional, es la más efectiva, pero también en obra, voy a ser bien honesta con ustedes, en obra a veces nos olvidamos, ¿no? Y cuando nos olvidamos, pues eso le va a ir afectando al concreto. Bien, entonces
Y además también este método de curado con agua, a veces en climas extremos, por ejemplo, no es tan fácil hacer esto, ¿no? Imagínense en un clima donde estamos con la temperatura muy fría, ¿no? Complicado y además quizás hasta en vez de hidratarlo, más bien lo vamos a enfriar al concreto. ¿Ya? Entonces, esto es un tema, el tema de curado, que lo vamos a hablar más adelante. En este momento mi tema es agua. Entonces, ¿el agua se puede usar como curado? Sí. ¿Y por qué se usa? Para asegurar la hidratación y para asegurar llegar a los niveles de resistencia, ¿no? Es también sumamente importante, ya que una vez que el concreto es colocado, empieza a perder agua por evaporación, ¿no? En algunos casos por viento, por altas temperaturas. Imagínense un pavimento de concreto. Un pavimento de concreto es un elemento horizontal expuesto a la intemperie. Si hace bastante calor, rápidamente, ¿no? Al estar expuesto al sol va a perder agua por evaporación. O también imagínense que estamos en una zona con bastantes vientos, también rápido se va a evaporar el agua. Entonces, cuando yo hago esta acción de curar, de añadir agua, básicamente le estoy reponiendo el agua que está perdiendo por evaporación, ¿no? Existen muchos productos químicos, también geosintéticos, etcétera, que puede hacer esto mismo, ¿ya? ¿Qué más? Esto es con respecto del agua de curado, ya. Cuando utilizamos el agua como curado, ¿sí? Hay muchas formas de hacer el curado con agua. Uno es el de inmersión. A propósito, hacemos como una especie de arroceras, ¿sí? Eh, es la que mejor resultados realmente da. ¿Por qué? Porque hacemos como una especie de piscinitas, ¿no? Esta es la estructura que he colocado y acá pozo el agua, ¿no? Le pongo ahí como una especie de arroceras, a veces se suele utilizar arena, ¿no? Y inundamos con agua. Es una ligera capa, no van a ser tampoco ahí este, más grueso incluso que la estructura misma, no, no, es algo ligero, ¿ya? Otra técnica es mediante rociadores, ¿no? Tipo aspersores, ¿han visto esos fumigadores? ¿No? Algo similar, pero rociamos con agua. También es muy bueno la técnica. El problema es que en estos sistemas hay que tener mucho cuidado, porque capaz yo ahorita he hecho el humedecimiento con ese rociador de toda la estructura, pero al mediodía sale un sol inmenso y esa estructura que tiene que estar húmeda se secó. Entonces otra vez tendría que venir y hacer esa operación y a veces en obra la verdad es que lo que nos falta son tiempos, ¿no? Y nos olvidamos o no nos dimos cuenta y son en esos momentos que empezamos a perder reacciones químicas, ¿no? Se van a quedar por ahí algunos silicatos sin reaccionar y sabemos ya que ellos son los que nos van a dar la resistencia, ¿no? Eh, Acá justamente, ¿no? Dice, el inconveniente es la intermitencia, o sea, es que no es continuo, es intermitente, eh, que la aplicación es ocasional, o sea, puede ser en la mañana, en la tarde, y quizás entre esos lapsos de tiempo ya puede haber sufrido una falta de agua nuestro concreto. Esto va a hacer que finalmente tengamos un curado deficiente, ¿no? O sea, esto bien hecho, con personal suficiente que solo se dedique a eso, es bueno. El problema es que eso a veces en obra no es tan cierto. Ya en obra yo les estoy hablando de obras grandes, ¿no? No les estoy hablando de la construcción de una casita, ¿ya? Entonces, creo que con algo pequeño es fácil, ¿no? Ya cuando estamos en construcciones grandes, estos temas hay que mejor utilizar métodos seguros que no vayan a fallar, ¿ya? La temperatura del agua por ningún motivo debe generar choque térmico. ¿Qué es eso? El choque térmico es el delta de T. Imagínense que están en una estructura que está en un clima frío, ¿no? Y
anoche o en la madrugada la temperatura ha descendido hasta -5. Y ustedes vienen y le echan agua a 16 grados, ¿no? Porque la norma ahí recomienda que el agua esté alrededor de 16, 18 grados, ¿no? Ese es un agua promedio. Y ustedes le echan agua a 16 grados. 16 grados más los -5 grados, tendrías 21 grados de diferencia térmica. Eso va a fisurar al concreto. Eso te va a fisurar, ¿no? Entonces, ¿con cuánto lo tendría que curar? Bueno, ahí hay toda una teoría también de cómo tratar al concreto en climas fríos, en climas cálidos, ¿sí? Hay que ver la forma de abrigar los espacios o el elemento para que no sufra esos choques térmicos, ¿ya? Los choques térmicos sí o sí van a fisurar al concreto. También es factible utilizar algunos tejidos absorbentes, como les decía, ¿no? Ahí se está usando mucho los geosintéticos, y estos tejidos son mantos embebidos en agua, ¿sí? Que tienen la capacidad de mantener la humedad. Sobre todo esto se usa mucho para elementos verticales, ¿ya? Se puede usar también en los horizontales, pero es más difícil, por ejemplo, estar humedeciendo en forma manual las superficies verticales, ¿no? Entonces a las superficies verticales se les colocan mantos bastante húmedos, se les forra y esos mantos tienen la capacidad de mantener dentro el agua, ¿no? Si es que fuera este el caso que van a utilizar estos tejidos absorbentes, hay que tener cuidado y hay que asegurarnos de que se traslapen, ¿ya? No vaya a ser de que quede por ahí, aunque sea 1 centímetro entre manto y manto, 1 centímetro, por ahí se va a evaporar todo el agua, ¿no? Entonces necesitamos asegurar un buen traslape entre uno y otro, ¿ya? Para que no haya evaporación. Listo. El curado del concreto es sumamente importante. Miren ustedes esta gráfica, voy a ampliarla acá. Miren esta gráfica, que es sumamente interesante. Fíjense cómo se tratan de 4 tipos de mezclas, a diferentes edades. Se ha monitoreado cómo es su resistencia y algunas muestras se dejaron a la intemperie, sin curar, ¿no? Fíjense su desempeño de un concreto sin curado, ¿no? Otras se dejaron al aire después de 4 días, o sea, durante 4 días se curó y luego ya no se curó. Fíjense su desempeño, ¿no? Y las de 7 días curado y luego a la intemperie, mientras que si curamos durante un periodo continuo, fíjense, después de los 28 días, todavía es factible de que nuestras muestras, el concreto, siga ganando resistencia, ¿ya? En obra, o sea, teóricamente el concreto hay que curarlo, humedecerlo, mantenerlo en humedecimiento durante 28 días. Eso es la teoría y eso se puede hacer en laboratorio, eso se puede hacer, pero en obra no se hace hasta 28 días. Pues no les voy a engañar, ¿ya? En obra normalmente se hace hasta 7 días, ¿no? Y bueno, entonces a 7 días sí, miren bien la gráfica y vean que a 7 días, ¿sí? Ya se alcanzó un buen porcentaje de curado, de la resistencia, perdón, ¿no? Casi el 90%, así es que de ahí mantengan el curado. Bien, entonces esta gráfica trata de explicar eso, ¿ya? Cómo es importante que se cure durante 28 días, pero si no se puede hacer por 28, por lo menos hágalo durante 7 días, sobre todo en obra. En condiciones de laboratorio sí lo vamos a hacer 28 días. ¿Y qué dice el ACI 308, que es el que trata mucho el tema de curado? ¿Ya? Y cuando lleguemos al capítulo de curado vamos a revisarnos al revés y al derecho esta norma. Nos dice que el curado es el proceso por el cual el concreto que ha sido preparado con cemento hidráulico madura. ¿Qué es esto? Madurez. Este es un concepto muy importante que no es resistencia.
el concreto madura en función de la temperatura y del tiempo. Endurece, ¿no? Con el tiempo. Y como resultado de todo este proceso de maduración y endurecimiento y con una buena hidratación continua, en presencia de suficiente cantidad de agua y calor, vamos a lograr nosotros los resultados de resistencia. Dos cosas muy importantes. El cemento requiere de cierta cantidad de agua para hidratarse, 28% aprox del peso del cemento, ¿ya? También necesitamos garantizar la disponibilidad del agua de hidratación para el cemento. Esta hidratación es factible solamente si es que la masa de concreto está en un ambiente saturado. Es por eso que constantemente tenemos que estar humedeciéndolo. Nuestro objetivo es mantenerlo saturado. El prematuro secado del concreto puede reducir bastante la resistencia, como estamos viendo aquí, ¿no? ¿Ya? ¿Qué más? Hay que utilizar la suficiente cantidad de agua. A ver, voy a minimizar esto, no me deja ver. Hay que utilizar la suficiente cantidad de agua que produzca la hidratación hasta que todos los espacios disponibles en la microestructura se vean colmados con los productos de hidratación. En la clase anterior, cuando vimos cementos, vimos cómo se producían estos productos de hidratación. Iban saliéndole las agujitas, ¿no? Cada vez que el silicato tricálcico se hidrataba con el agua, se formaba una agujita. El dicálcico, otra agujita, y estas agujitas se iban multiplicando, se formaban como erizos, cada partícula es como un erizo que le va saliendo más y más agujas. Llega un instante en que entre ellas se entrelazan y se siguen multiplicando, y así se va haciendo el sólido, ¿no? Ya, estamos, ¿dónde? Aquí. También, ¿cómo hago esto? También es importante asegurar la impermeabilidad del concreto. Muy contrariamente a lo que nosotros creemos, el concreto es un material permeable. Permeable, profesora, sí es permeable. Bueno, quizás no llega a ser pues tan permeable, pero tiene un coeficiente de permeabilidad. Entonces hay que cuidar que nuestro concreto final no nos salga con mucha permeabilidad. Esto tiene mucho que ver con la relación agua-cemento. A mayor AC, menor F', ¿ya? Entonces a mayor AC, se requiere más tiempo de curado para lograr el mismo nivel de permeabilidad. Por ejemplo, fíjense en esta gráfica. Ya para diferentes relaciones agua-cemento, 0,5, 0,6, 0,8, ¿ya? Para yo lograr, por ejemplo, una permeabilidad de 0,5, para 0,5. La permeabilidad de 0,5 en el concreto con AC 0,5 lo estoy logrando casi en 2 días y medio, más o menos, ¿no? Y en la otra, con agua cemento 0,64, lo lograría más o menos a los 10 días, ¿sí? Y en la de 0,80 lo voy a lograr casi, ¿cuánto será esto? 17, 18 días, ¿no? Conclusión. Concretos con relaciones agua-cemento más grandes requieren de mayor tiempo de curado para alcanzar las permeabilidades, digamos, idóneas, ¿no? Yo quiero que mi concreto tenga como máximo una permeabilidad de 1, ya, por ejemplo. Entonces, si yo quiero que tenga esta permeabilidad, yo te pregunto, ¿qué relación agua-cemento tiene tu concreto? 0,6. 0,6. Mínimo, van a pasar 7 días con buen proceso de hidratación para que tú alcances esto, con 0,6. A lo que con un 0,5 capaz lo alcanzabas en un par de días. ¿Ya? Entonces, eso es un dato muy importante.
Y esto se debe pues a que el nivel de llenado de los poros con estos productos de hidratación depende mucho del grado de hidratación del cemento, así como del volumen inicial de los poros en la pasta. Acabamos de ver que concretos con bajas relaciones agua-cemento requieren menores grados de hidratación para conseguir ciertos niveles de porosidad deseados, ¿no? También hay que tener mucho cuidado con las bajas temperaturas, ya que en bajas temperaturas los procesos de hidratación, de endurecimiento, se retrasan, ¿no? Se hacen más lentos. La temperatura baja lo que hace es eso, ¿no? Desacelera todo el proceso de reacción química. Y en climas cálidos, lo contrario, ¿no? En climas cálidos se nos va a acelerar todo este proceso. A nadie le llama la atención cuando estamos en Piura, por ejemplo, y vemos que, para empezar, los camiones estos de premezclado son de color blanco, por ejemplo, ¿no? ¿Y por qué blanco? ¿No? Por el clima. El color también tiene ahí su incidencia en la conductividad térmica, ¿no? Entonces, el blanco transmite menos calor, ¿no? Ayudamos al concreto, pero además se suele, o es una práctica común, añadir bloques de hielo al agua, tanto al agua de curado como al agua de mezclado. Se añade bloques de hielo al agua, pero tampoco no estoy buscando que el agua quede helada. Yo quiero, normalmente, pues el agua ya en obra, al mediodía, supera los 30 grados, ¿no? Saben, conocen Tumbes, Piura, es muy cálido. Entonces ahí hay que bajarle un poco la temperatura al agua de mezclado, al agua de curado, y para eso se suele usar bloques de hielo. La cantidad de agua, decíamos hace un rato, que era necesario que hidrate y además que tenga buena trabajabilidad, pero al mismo tiempo requerimos que sea lo menor posible. La menor cantidad posible de agua, pero que me permita colocar, compactar, terminar bien al concreto, ¿no? La menor dosis de cemento, ¿sí? Más cemento no es mejor. Es más, hay algunos códigos, algunos reglamentos, no peruanos, pero debería, que limitan el contenido de cemento. Dicen no más de 500 kilos de cemento por metro cúbico. Por ningún motivo te permito más, ¿no? Porque el exceso de cemento también trae muchos problemas, sobre todo de fisuraciones, ¿ya? Entonces hay que usar la menor cantidad de cemento posible para obtener la resistencia, que ya sabemos está íntimamente relacionado con el factor agua-cemento, ¿no? Para una resistencia determinada hay un factor agua-cemento recomendable. El menor riesgo de fisuras por evaporación y retracción plástica. ¿Qué es esto? ¿Qué es la retracción plástica? La retracción es en los primeros instantes, cuando el concreto está todavía plástico, ¿no? Empieza el proceso de pérdida de agua. Esto se da mucho en clima cálido, por ejemplo, ¿no? Y empieza a perder agua. Al perder agua, ¿qué hace el concreto, no? El volumen que estaba ocupando el agua se libera, ¿no? Y se agrieta. Eso es la retracción, ¿no? Se retrae y luego cuando quiere un poquito expandirse, se fisura. Esa es una fisura por retracción plástica, ¿ya? También requerimos que el concreto adquiera la máxima densidad, es decir, la menor porosidad, para que sea más resistente y durable. En obras vamos a tener problemas, ya que el personal, la cuadrilla de colocación, te va a exigir, ¿no?, que la mezcla sea más fluida. A cada rato están reclamando ellos, ¿ah? El concreto está muy seco, ¿no? Entonces uno puede caer en la tentación de añadirle más agua. No, por algo has hecho tu diseño de mezcla. Te tienes que quedar con la cantidad de agua que has diseñado, ¿no? Entonces, los trabajadores, los que colocan el concreto, a ellos les gusta trabajar con mezclas más fluidas. Perfecto. Sí, está bien, eso es bueno, ¿no? Pero la fluidez no la debes de lograr con agua, ¿ya? Vamos a usar en todo caso productos químicos que me hagan esto mismo, pero no con más agua. No más agua para lograr más fluidez.
Si quieres, usa algún aditivo químico para que logres esto mismo. Pero, por supuesto que en necesitamos que sea trabajable, ¿no? Sería también incorrecto estar despachando concretos con baja trabajabilidad y pedir que los trabajadores como sea lo coloquen. Es mucho riesgo. Finalmente, cuando ustedes desencofren, ahí se van a llevar con las sorpresas, ¿no? Acá una pregunta. ¿Qué relación tiene la cantidad de agua de mezcla con el asentamiento? ¿Hay alguna relación? ¿Existe ahí alguna curva, alguna recomendación? Sí. Definitivamente el asentamiento, que lo medimos en el cono de Abraham, como todos ustedes creo que ya han visto alguna vez, este asentamiento va a depender mucho del agua, pero también del tamaño de la piedra, ¿ya? Así es que, pero, profesora, ¿se puede echar más agua para lograr más asentamiento? Sí lo puedes hacer, de que lo puedes hacer, ¿ya? Pero ¿qué va a pasar? Te va a afectar a la resistencia. ¿Dónde está esa curvita? Si les puse. ¿Dónde está? Ya me voy a saltear un ratito. Estoy en la 10, ¿ah? Esto es lo que va a pasar. Esto es lo que va a pasar. Va a suceder que por cada, acá yo les he puesto acá una notita, ¿ya? Por cada 5 litros de agua que usted añada, ¿sí? Efectivamente va a incrementarse 1 pulgada el slam, pero mire cuánto baja su resistencia, hasta 10%. ¿Ya? Entonces, fíjense, acá de 7,5 he bajado hasta 10, o sea, 1 pulgada. De 10 he bajado a 12,5, 1 pulgada. O sea, estoy logrando más asentamiento, ¿no? Acá se ha asentado 7,5, 10, 12,5, 15. O sea, cada vez estoy logrando más asentamiento, que eso es lo que, a ver, ¿qué pasaría si este asentamiento solo lo logro con agua? Entonces, dice, por ejemplo, ¿no? De 12,5 a 15, ¿cómo has pasado de 12,5 a 15? Añadiéndole agua, ¿no? ¿Cuánto de agua le has añadido? 5 litros. 5 litros para mejorar 1 pulgada tu slam, sí. ¿Y qué pasó con tu resistencia? Mi resistencia bajó de lo que era normalmente cuando tenía 12,5, mi resistencia fue, a ver, veamos aquí, fue este valor, ¿ya? No se ve bien, ¿no? Les voy a cambiar esa gráfica. Ya, fue este valor. Y ahora cuando tenemos este asentamiento con más 5 litros de agua, la resistencia está acá, por abajo. ¿Ya? Entonces, esa es la conclusión. Por cada 5 litros de agua que añadamos a la mezcla, en 1 metro cúbico, bueno, efectivamente vamos a incrementar 1 pulgada el slam. Pero, ojo, tu resistencia va a disminuir a 10%. ¿Ya? Entonces, cuando en obra están ahí que te exigen que añadas agua, piénsalo bien, acuérdate de esto. Por cada 5 litros de agua que tú añadas, sí, vas a mejorar la trabajabilidad, la consistencia, pero ¿qué va a pasar con tu resistencia? Va a bajar, ¿eh? Va a bajar y entonces, ¿qué hago? Esto mismo, lógralo, pero sin necesidad de incrementar agua. Eso se puede, claro, con los aditivos superplastificantes o plastificantes. ¿Cuál es la diferencia entre un plastificante y un super? El super logra mayores plasticidades, ¿no? Entonces, si ustedes necesitan modificar bastante su plasticidad, bueno, tendrán que usar un super, ¿no? Pero si no, tengo actualmente 3 pulgadas y quisiera tener un 4 o 5 pulgadas, bueno, un plastificante es suficiente, ¿no? ¿Ya? Este es el contenido de agua que nos recomienda la norma, ¿sí? Y por ejemplo, acá nos dice que la cantidad de agua que recomienda está en función del asentamiento de esto, ¿sí? Del asentamiento y del tamaño de la piedra. Entonces te pregunta acá, te dice, ¿qué tamaño de piedra vas a utilizar?
¿Ya? Entonces yo digo, voy a utilizar una pulgada. ¿Ya? Acá está. Una pulgada de piedra. ¿Y qué asentamiento quieres? Quiero 3 pulgadas. Acá está. Entonces, para una pulgada de tamaño de piedra y 3 a 4 de asentamiento, te recomiendo 193 litros de agua para un concreto normal, sin aditivo incorporador de aire. Pero si fuera el caso que estás usando aditivo incorporador de aire, entonces estamos acá, sería 175. ¿Cuál es tu caso? ¿Estás usando incorporador? No. Entonces, esto es lo que te recomienda la norma. Usa 193 litros de agua, ¿ya? 193 litros de agua para 1 metro cúbico de concreto. Para 1 metro cúbico de concreto, tu agua de diseño es 193 litros. ¿Se acuerdan en el ejemplito que... es esto? Ya. Entonces, en el ejemplo que hicimos anteriormente, donde vimos agua de diseño, acá está. ¿Vio? ¿Sí? Acá, ¿no? Fíjense. Acá dijimos que el agua de diseño de la tabla era 200. ¿De dónde salió? De esta tablita que estamos viendo. De acá. 200, o sea, por aquí debe haber un 200. De acá se sacó que el agua era 200. En este ejemplo ahorita les digo que es 193. A ver, si fuera el caso de que mi piedra es de media, acá está, piedra de media, y quiero tener un asentamiento de 6 pulgadas. Acá está el asentamiento de 6 pulgadas. ¿Cuánto de agua debo usar? 228 litros de agua para 1 metro cúbico. O si voy a usar con aditivo incorporador de aire, 205 litros. ¿Ya? A ver, vamos a borrar estos un ratito. Y acá van a ponerle una notita. No le he puesto, le van a añadir ustedes. Ya, acá vamos a añadirle una notita, ¿ya? Pónganle ustedes también, tomen nota, porque no está en sus apuntes. Acá le voy a añadir. Esta tabla es para agregados angulares. ¿Ya? Para la piedra chancada, la piedra angular, rugosa, ¿no? ¿Ya? Esto vale para piedras angulares. Si fuera el caso, si fuera agregado redondeado y liso, hay que quitar, se debe quitar 15 litros al agua. 15 litros al agua de tabla, ¿ya? O sea, ¿qué cosa quiero decir esto? No sé si mi redacción es entendible. ¿Qué les quiero decir esto? Esta tabla les vale para el concreto, para piedras angulares. Si ustedes fuera el caso que van a trabajar con piedra tipo canto rodado, ¿ya? Si fuera ese el caso, vamos a utilizar entonces una piedra de 3/4, pero es redondeada. Es redondeada. Las redondeadas son lisas. Al ser lisas, tienen mejor trabajabilidad. Entonces le puedo quitar el agua. A ver, y para un slam de 3 pulgadas, según tabla sería 205, ¿no? Según tabla sería 205. Pero como es redondeada, le quito 15. O sea, voy a usar 190. ¿Ya? Eso es lo que quiero decir. Si el agregado es redondeado, liso, debe quitarle 15 litros al agua que le recomienda la tabla. 205 menos 15, 190. ¿Ya? ¿Listo? ¿Vamos bien hasta ahí? Avisan, ¿ah? Ya. Entonces,
Acá les he puesto un pequeño ejemplo. A ver, dice calcular el contenido de agua para 1 metro cúbico de concreto cuando se utilice piedra de 3/4 y un asentamiento de 3. Bueno, eso es esto, ¿no? Le voy a usar la tablita. 3/4 acá y 3, 205 litros, ¿no? 205 litros. ¿Ya? Si se va a dosificar concretos normales. Y si se fuera a utilizar incorporador de aire, acá sería, ¿cuánto era? 3/4, ¿no? 184 litros si fuera el caso de que el concreto es con aire. ¿Ya? O sea, usamos la parte inferior de la tabla. 184 litros. ¿Y cuánto sería si es que el agregado es redondeado? Se le quita 15 litros. 205 menos 15, 190. Y si fuera que estoy usando un agregado redondeado con aire incorporado, sería pues en ese caso sería 184 menos 15. ¿Cuánto es 184 menos 15? Hola. 169. 169 litros, ¿no? Si fuera ese el caso. Ya este es cuando, si fuera con aire, ¿no? Listo. Hasta ahí me van entendiendo, ¿no? Me avisan, ¿ah? Listo. Vamos a usar nosotros muchísimo este factor, la relación agua entre cemento. Pero de ahora en adelante lo van a ver, ya no lo van a ver así, ya lo van a ver siempre como A entre C. ¿Ya? Agua entre cemento. ¿Qué es la relación agua-cemento? Bueno, es el cociente de dividir la cantidad de agua entre la cantidad de cemento en un concreto fresco. Se calcula dividiendo los pesos, ¿ya? Son relación de peso, es peso del agua entre el peso del cemento. Pero podría ser volúmenes, ¿no? No, es relación de pesos. Una relación agua-cemento baja conduce a una mayor resistencia, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿no? Si mi agua-cemento, tengo un agua-cemento de 0,5 y tengo otro agua-cemento de 0,7. Entonces, el F'C del AC05, del AC igual a 0,5, va a ser mayor que el F'C del agua-cemento 0,7. ¿Ya? Conclusión. A menores ACs, mayores F'. ¿Ya? Y a mayor AC, menor F'. Eso es lo que quiero decir acá. ¿Ya? El F' del 0,5 es mayor que el F' del 0,7. Cuanto más alta sea esta relación, el hormigón es más trabajable. Sí, es más trabajable, pero es menos resistente. ¿Eh? Concretos con altos contenidos de agua, cemento, por ejemplo 0,6, 0,7, 0,8, van a darte resistencias bajas, y el problema con las resistencias bajas es que estructuralmente capaz van a cumplir su función, pero son más porosos, son más factibles de ser atacados por agentes externos, ¿ya? Para relaciones menores a 0,45, pues esto ya es cuando estoy produciendo concretos más o menos ya resistentes, ¿no? Y menos de 0,45, 0,40, 0,35, ya estoy en concretos de alta resistencia, ¿no? Dice, contribuyen a la resistencia de los elementos, tanto en la compresión, el desempeño, así como al ataque de agentes, ¿ya? O sea, si yo sé, por ejemplo, que la obra que voy a construir siempre va a estar atacada por algún tipo de sal, por ejemplo, porque está muy cerca del mar, porque es una estructura que va a estar dentro del mar, tal vez, ¿no? Los muelles, las losas
los puentes, qué sé yo, ¿no? O sea, yo ya sé a priori que es una estructura que va a estar toda su vida sometida a algún tipo de agente externo, ¿no? Entonces, para darle durabilidad a esa estructura, yo tengo que diseñar con valores bajos de agua-cemento. No puedo, si hay ese tipo de ataques, no puedo pensar en que voy a diseñar concretos con 0,7, con 0,8. Es mucho riesgo, ¿ya? Definitivamente aquí hay que controlar mucho el contenido de agua. Acuérdense que esto es agua entre cemento, ¿ya? El peso del agua entre el peso del cemento. Entonces, cuanto más agua, también vamos a necesitar más cemento, pero al mismo tiempo va a bajar la relación agua-cemento, va a aumentar la relación agua-cemento. Y acá dice eso, ¿no? Que el control de adicionar agua a la mezcla durante su preparación o colocación no debe de ser modificado, ¿ya? ¿Por qué? Porque si aumentamos esta relación agua-cemento para conseguir más trabajabilidad, vamos a afectar a la resistencia y a la durabilidad, ¿ya? A la durabilidad, algunos desgastes, ataques, porosidades que se van a ir dando ahí. Acá tenemos... ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Cómo vamos, chicos? ¿Vamos bien? Ingeniero. ¿Sí? Ok. Fíjense aquí. Esta gráfica trata de representar lo que acabamos de comentar, ¿ya? Que a mayor agua-cemento, menor resistencia, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, si el agua-cemento fuera 0,5, supongamos que este primer AC es 0,5, vamos a tener una resistencia, no sé, pues vamos a poner que este es 500, de 500. Y si el agua-cemento incrementamos a 0,7, 0,8, vamos a tener una resistencia menor, de 200, 300, ¿no? Listo. Acá hay una teoría que todavía es del profesor Abrams, ¿sí? Hace muchísimos años, fíjese, 1919, ¿no? Él fue uno de los primeros que postuló esto del factor agua entre cemento versus la resistencia. Y asimismo, posteriormente, se utiliza esta expresión para ir monitoreando el grado de hidratación de un concreto. Dice, la resistencia es igual a 2380 de la relación gel-espacio al cubo. La relación gel-espacio, si usted está hablando del proceso de hidratación del cemento, dice la resistencia es función de la hidratación del cemento, al cubo. Y esa hidratación del cemento, a su vez, tiene que ver mucho con la relación agua-cemento y con el grado de hidratación. Alfa es el grado de hidratación, ¿no? Entonces, acuérdense de esta expresión, ¿ah? ¿Ya? Acá les puse un ejemplo. Sí, este es, ¿no? A ver, fíjense acá. Tenemos dos mezclas, ¿ya? Mezcla 1, mezcla 2. Ambas mezclas tienen relación agua-cemento 0,5, ¿no? ¿Cómo sacó? Divide tu agua 85 entre 170, 0,5. 127.5 entre 2,55, 0,5, ¿ya? Son mezclas aparentemente diferentes, pero tienen la misma relación agua-cemento. Yo esperaría la misma resistencia, pero veamos el volumen de pasta. El volumen de pasta es el volumen de agua más el volumen de cemento, ¿ya? El volumen de agua más volumen de cemento. Calculando eso, el volumen de agua pues es 85 entre 1000, 0,85, y el volumen de pasta es 170 entre 3150. Suman esos volúmenes y les va a dar esto.
¿Ya? En este caso, el volumen 1 y el volumen 2. Fíjense, el volumen 2 tiene más pasta, ¿sí? El volumen de pasta, bueno, redondeando si quieren, esto es en litros, ¿no? Acá está en metro cúbico. En litros, 90, redondeando, y acá redondeando, 210. 210 litros de pasta y 90 litros de pasta. Entonces, podemos concluir que para iguales relaciones agua-cemento, aún teniendo diferentes contenidos de pasta, ¿no? De cemento, se espera resistencias similares. ¿Ya? Y acá también les puse otro ejemplo, donde, que he puesto acá, a ver, en una mezcla de concreto, la relación agua-cemento especificada a utilizar es de 0,45. ¿Ya? Se usará piedra chancada de media y un asentamiento de 3. Calcular la cantidad de cemento que se requiere para 100 metros cúbicos y la cantidad de agua por bolsa de cemento. ¿Ya? Entonces te dicen que la relación agua-cemento es 0,45. Y que vas a utilizar una piedra, acá dice piedra de media, yo le echo para 3/4. Acá es 3/4. Para piedra de 3/4 y un asentamiento de 3 pulgadas. Eso corrigen en sus apuntes, ¿ya? Acá les había puesto media y acá usé 3/4. Entonces, con 3/4 y 3 pulgadas, voy a la tabla que vimos, ¿ya? ¿No? Es 3/4 y 3. Entro aquí, piedra de 3/4 y asentamiento de 3, me sale 205 litros de agua. ¿Ok? Vamos a nuestro ejemplo. Estamos aquí. Me ha salido 16, entonces sí he considerado acá media. Media pulgada. A ver, vamos a ver, con media pulgada y 3. ¿Está? Media pulgada y 3, ahí está, ¿no? 216 litros de agua. Ahora sí, nos vamos al ejercicio. 216 litros de agua, ¿no? Como me dicen que el agua entre el cemento, acuérdense que este es peso de agua entre peso de cemento es 0,45, ya tengo el peso del agua, despejo el peso del cemento, ¿no? Entonces el peso del cemento me sale 480 kilos. Esto en bolsas de cemento es entre 42,5, ¿no? Entre 42,5, que es lo que pesa una bolsa de cemento, vamos a ponerlo acá, ¿ya? Entre 42,5. ¿Por qué entre 42? Porque es lo que pesa una bolsa de cemento. Entonces les está saliendo que por metro cúbico de concreto, ustedes van a utilizar 11,3 bolsas de cemento. Para 100 cubos, que es lo que te está preguntando, ¿cuánto cemento se va a requerir para 100 cubos? Para 100 cubos voy a requerir 1.130 bolsas de cemento. No, para 100 sería 1.130, ¿no? Está bien. Y ahora te pregunta, ¿qué cantidad de agua por bolsa de cemento? Ok, acá tengo la cantidad de agua, pero esto es para 1 metro cúbico, ¿sí? Esto es para 1 metro cúbico. Y en 1 metro cúbico estoy usando 11,3 bolsas. Entonces, para una bolsa de cemento, una regla de 3, sería 216 entre 11,3, ¿no? La cantidad de agua por cada bolsa de cemento es 19 litros. ¿Ya? Y debería, por si acaso, chequeen, ¿no? La relación agua-cemento no debe cambiar nunca. Acá debería de ser, por si acaso, a ver, quiero controlar si es verdad que mi agua-cemento se mantiene. Sería 19,12, que es el agua. No, perdón, ese es el cemento. El cantidad de agua, está bien. Es el agua, 19,12, entre el cemento. ¿Cuánto es el cemento? 42,5.
¿Cuánto es 19 entre 42? 19.2 entre 42. Ayúdenme. Oscar. Sí, eso es 0,45. ¿Ves? Se mantiene, ¿no? Se mantiene para cualquier cantidad que podamos fabricar, ya sea para 1 metro cúbico, para 100 metros cúbicos, para una bolsa de cemento, para un mixer, esto siempre se va a mantener constante. Esa ha sido nuestra premisa, ¿no? Para no afectar a la resistencia, independientemente de las cantidades o de los volúmenes de pasta o concreto, la relación agua-cemento se mantiene. ¿Ya? ¿Okay? Seguimos. Acá tenemos, ya vimos esta gráfica, ¿no? Que queríamos mostrar aquí que cada vez que añadan agua, la resistencia se va a afectar. Claro, vas a aumentar la trabajabilidad, la consistencia, pero tu resistencia va a bajar, ¿no? Y decíamos que por cada 5 litros de agua aumentamos 1 pulgada en el slam, pero tu resistencia baja hasta un 10%. Y con respecto del agua de lavado, definitivamente es un agua no potable, ¿no? ¿Y qué dice la norma para las aguas no potables? Bueno, dice son fuentes que no son aptas para el consumo humano, que suelen contener cantidades de sustancias que hacen que a veces no tengan buen olor, no tengan un sabor o inclusive que sean turbias, ¿no? Asimismo, dice, es recomendable, ¿sí?, que lo contrastemos sus propiedades físicas y químicas contra los requisitos de la norma, y si además, ¿no?, yo contrasto algunos parámetros que indica la norma, pero igual yo insisto en seguir utilizándolo, ¿no?, a pesar de que las pruebas dicen que no cumple lo que dice la norma, pero no tengo de dónde más sacar agua. Por ejemplo, yo recientemente he estado trabajando en Sencico y empezamos a construir un Sencico en Mamayaque. ¿Dónde queda Mamayaque? Mamayaque queda, teníamos que ir a Chiclayo, de Chiclayo íbamos hasta un sitio, no me acuerdo su nombre, tomábamos unas chalupas y nos íbamos en chalupas 3 horas y llegábamos al pueblo, que es una comunidad nativa, ¿no? Llegábamos a esa comunidad nativa y no hay agua potable. O sea, hay unos sitios desde donde ellos tienen que traer para el consumo diario, ¿no? Pero teníamos que ver la forma de cómo íbamos a controlar el agua no potable que íbamos a utilizar en el concreto. Dicho sea de paso, la obra tenía poco concreto, ¿no? Era ilógico meter tanto concreto en un sitio tan bonito. Pero las bases sí tenía concreto. Entonces, por lo menos para esas pequeñas estructuras de concreto que íbamos a hacer, después casi todo era en madera, necesitábamos de todas maneras ubicar una fuente de agua que definitivamente era no potable, pero teníamos entonces que ver, siendo no potable, sobre todo algunos contenidos químicos que podrían en un futuro agredir al concreto, ¿no? En materia orgánica, sólidos en suspensión, sulfatos, sales, ¿no? Esas cosas. Entonces, pero si inclusive así, haciendo la prueba, no pasa lo que dice la norma, ¿ya? Todavía la norma te da una salida más. Dice, bueno, a ver, todavía te la podría aceptar si tú me demuestras que haciendo concreto con el agua no potable versus el agua potable y evalúas a los 7 y a los 28 días, estos no difieren más del 10% uno del otro. ¿A qué me refiero? O sea, por ejemplo, yo he hecho concreto con agua no potable. Por ejemplo, ¿no? La resistencia a los 7 días con el agua potable, ¿sí? Y voy a tener la resistencia a los 28 días
con el agua no potable. ¿Sí? Entonces, la diferencia entre ellos, máximo es del 10%. ¿Ya? O sea, si acá me salió, con el agua potable me salió 100, esta me tiene que salir como mínimo 90. ¿Ya? A 7 y a 28 días perdón, acá tengo que comparar la misma edad, ¿no? Comparo, ¿no? A 7 días con agua potable y a 7 días con agua no potable. La diferencia máxima debe ser del 10%. O también lo que obtengas con el agua no potable como mínimo tiene que darte el 90% del que has obtenido con el agua potable. Eso es lo que te dice la norma, ¿no? O sea, ya, ¿no? Porque en este caso, ¿de dónde más traigo agua? Bien. Las muestras deben ser fabricadas, curadas y ensayadas en iguales condiciones usando los materiales, ¿no? Exceptuando el agua, pues, ¿no? Para este control que estamos recomendando acá, usted tiene que usar la arena, la piedra, el cemento, tal cual, lo único que va a cambiar es el agua, ¿no? Una va a ser con agua potable y la otra va a ser con agua no potable. ¿Qué espero? Que máximo se diferencie en 10%, ¿no? Máximo. Listo. El agua no potable es agua que se ha recuperado de procesos de producción, del concreto, por ejemplo, ¿no? También puede ser agua de lavado de camiones, de mezcladores, también podría ser agua de alguna cuenca, de algún río, de algún pozo, ¿no? Y en esos casos, ¿qué nos dice la norma? Abran por favor su norma. Tienen ahí en sus apuntes la 339-0088. Voy a dejar de compartir acá. Vamos a... Voy a buscar yo también la norma. A ver, busquen por favor. Esta no es. Quiero abrirlo de su misma aula para... Acá está. Yo ya lo encontré. ¿Lo vieron? ¿Lo encontraron? Sí, Sí. A ver, Areli, un favor. Te voy a poner como presentadora García. Vas a proyectar tú la norma, ¿ya? García. Ya. ¿Puedes proyectar la norma? O les doy un par de minutos. Revisen la norma. Ya, a ver, denle una mirada qué dice, qué alcances, qué recomendaciones, qué pruebas nos manda a realizar. Miren, por favor, todos la norma mientras les voy pasando lista. A ver, me contestan. Abregú. Profesora, buenos días. Acá. Presente, profesora, buenos días. Becerra. Presente, profesora, buenos días. Hola, José. Barbonel. presente, ingeniera, buenos días. Hola, Marina. Casas. Fabricio. Presente, buenos días. Díaz. Centeno. Kevin. Presente, buenos días, profesor. Buenos días, Kevin. Yair. Córdoba. Presente, profesora, buenos días. Hola. Josué Díaz. Presente, profesora, buenos días.
Josué Espinosa Junior. Junior Constantino. Está. García Puya. Areli. Presente, profesor. Sí, mi delegada. González Tafur Carlos. Carlos Daniel. Hilario Salas Luis Fernando. Presente, profesora. Luis, ¿cómo estás? Andrés Huarcaya. Presente, profesora. Hola, Andrés. Lauli Albricio. ¿No ha venido Lee? Lee, ¿no está? Melgar Morales. Presente, profesora. Mauricio Méndez Flores. Presente, profesora, buenos días. Díaz. Mendoza López, Angélica. Angélica está temprano, así la primera. Angélica. Ingeniera, sí está, pero está intentando prender su micro, pero parece que no le funciona. Ya. Morales Vargas. Flavio. Buenos días, profesora. Presente. Hola, Flavio. Jason Moreno. Presente, profesora. Buenos días. Buenos días. Núñez Sebastián. Presente, ingeniero, buenos días. Sebastián. Jorge Ordinola. Presente, ingeniera. Buenos días. Buenos días. Oropesa Álvaro. Presente, profesora, buenos días. Buenos días. Fernando Ortiz Olivera. Presente, profesora, buenos días. Fernando Pacheco Serva Heber. Ariona Bravo Jeffrey. Presente, profesora, buenos días. Buenos días. Ponce Seguil. Presente, ingeniera. Buenos días. Hola, David. Quijaite Andía César. Ramírez Curi Sorín. Presente, ingeniero. Buenos días. Roca Bernaldo John. Presente, profesora. Buenos días. Díaz John. Rodríguez Romano Percy. Presente, ingeniera. Buenos días. Buenos días. Sánchez Torres Sharon. Presente, profesora. Buenos días. Buenos días. Silvia Miranda Cristian. Presente, ingeniera, buenos días. Buenos días. Solier Hans. Buenos días, ingeniera. Presente. Uy, mira, cantó tu gallo. Solís García Oscar. Presente, ingeniera, buenos días. Buenos días. Suyuchuco Peña. Presente, profesora. Buenos días. Y está Fur Torres. Marlon. Buenos días, ingeniera. Presente. Así te pongo falta, Marlon. Uceda Chan. Ricardo. Presente. Hola, Ricardo. Valentín Ponce Luis. Presente, ingeniera, buenos días. Díaz Vallejos Rojas Darling. Vega. Ahí está Darling. Vega Mesa Daniel. Vega presente, ingeniera. Buenos días. Buenos días. Villacorta Alonso. Presente, ingeniera. Buenos días. Buenos días. Y Zapata Rodríguez Noelia. Noelia. Buenos días. Buenos días. Se acabó. Profesora, ¿Eh? disculpe, profesora González Carlos, no encendía mi micro. Ya, vamos a ver. Si le puso falta. Si me permite. Ya está. Listo. ¿Cómo les fue? ¿Están leyendo? Sí, ingeniera, aún. Ya. A ver, un par de minutos les doy para que revisen la norma. Ahí está. Gracias. Alguno de ustedes me ayudó, ¿no? Profesor, yo parece que tengo los controles porque me parece pausa y detener. Ay,
Queries, entonces, ya, gracias. Listo, a ver, vamos a darle una miradita a esta norma, que es la norma para el agua. ¿Sí? Aquí están todos los requisitos del agua que vamos a usar para hacer concreto. Realmente no hay mucho, como siempre hay algunas definiciones. ¿Ya? Entonces, como siempre, el objeto, el campo de aplicación, esto es para establecer métodos para el almacenamiento, transporte y mezclas del agua, no, las normas asociadas. Hay algunas definiciones que son agua combinada, agua no potable, agua potable, agua de las operaciones, etcétera, ¿no? Acá también requisitos para el uso. El agua de mezcla debe consistir de agua de la tanda, que ha sido un agua medida en la planta, hielo, pues lo que les decía, hay sitios en los que sí se va a usar hielo, agua que eventualmente el operador del camión mezclador podría estar autorizado a añadir, humedad, ya sabemos cómo se calcula, etcétera, ¿ya? Acá están las especificaciones, ¿sí? Y esto es lo que decía la norma, ¿no? Que la resistencia a la compresión, el porcentaje mínimo con relación a la muestra control. La muestra control es hecha con un agua potable. A 7 días tiene que darte siquiera el 90%. Yo les decía que se diferencia el 10%, es lo mismo, ¿no? El tiempo de fragua también no puede variar mucho, ¿sí? 1 hora el inicio, ¿no? Y el final máximo 1 hora 30. Algunos requisitos, acá identifica diferentes tipos de fuentes de las cuales podemos obtener agua y dónde están los parámetros. Algunos ensayos, por ejemplo el de densidad del agua, ¿no? Pero, ¿cuándo podría cambiar mucho la densidad del agua? Probablemente cuando tengas sólidos en suspensión, ¿no? Ahí puede cambiar un poco. Esto lo leen ustedes con detenimiento. Es esa prueba de la resistencia de mortero se debe determinar a los 7 días de acuerdo a los métodos del cemento, ¿no? Pues si fuera el caso, a ver, espérense, usando muestras de mortero de laboratorio, el mortero para verificar esto, ¿sí? Cemento y 225 de arena. El tamaño de la tanda debe ser por lo menos 20% mayor. 3 cubos, ya esto es cuando se está evaluando en morteros. Se te da la opción de hacerlo en mortero o en concreto. Eso es lo que te está diciendo acá. Y está bien, pues, ¿no? Es lógico, porque a mí lo que me interesa es el efecto del agua en el cemento, ¿no? Es el que reacciona casi siempre, ahora que vamos a ver agregados, vamos a ver que a veces algún agregado podría reaccionar, pero el que se espera que reaccione es el cemento, ¿no? Con agua. Entonces no habría problema de hacerlo en mortero o en concreto. Y acá están los valores, ¿no? Es lo que ustedes tendrían que mandar a hacer a algún laboratorio químico, el contenido de cloruros, y con los resultados. Ojo, acá hay un detalle. Cuando ustedes manden a hacer una muestra, por ejemplo, llevan una muestra de agua y piden que se analice la cantidad de cloruros. Entonces, en los laboratorios de química usan muchos métodos. Ustedes tienen que indicar que quiero que midan el cloruro con esta norma, ¿ya? Con la 0,86. Recién, si es que les aseguran que ha sido medida con esta norma, ustedes se comparan contra este requisito, contra los 500. Si esto ha sido medido con otra norma, no es lógico compararse con esto. Bien. Sulfatos, máximo 3000. Los álcalis, ¿no? Que son los óxidos de sodio y los óxidos de potasio, máximo 600.
y sólidos, ¿no? Sólidos totales, sólidos en suspensión, hasta 50.000. Esto es para que a veces nos van a permitir usar el agua de lavado de los mixers, ¿no? Trae altos contenidos de sólidos en suspensión, pero esos sólidos de alguna manera, en el caso del lavado de los mixers, hasta contribuyen en la resistencia, ¿no? Y eso es básicamente la información que nos da esta norma, es bien práctica realmente. Y acá también respecto de la frecuencia de ensayo, ¿no? O sea, cada cuánto debo de ensayar, acá está. Si es un agua no potable, si es agua, dependiendo de la fuente del agua, ¿no? ¿Ya? Y acá está la densidad del agua permisible. Cada 3 meses, después de 4 ensayos anualmente. Acá le falta su comita, ¿no? Después de 4 ensayos se debe hacer ya anualmente, ¿no? O sea, cada 3 meses, el mes 3, 6, 9, 12. De ahí en adelante ya no hay necesidad de hacerlo cada 3 meses, ¿no? Esto es solo para el caso del agua potable, no potable. A veces se va a reutilizar esto, tabla 2, 6 meses. ¿Cuál es la tabla 2? Bueno, a ver, la tabla 2, esta es la tabla 2. Ah, ya, según los resultados que te salgan acá, ¿no? Ok, listo, entonces queda como tarea complementaria que le den una miradita más detenida a esta norma y si gustan después alguna duda la podemos comentar, ¿ya? Ok, vamos a empezar ahora con otro tema. Voy a dejar de compartir esto. Abran en su Blackboard, por favor, váyanse a la publicación que dice también componentes del concreto agregados. Vamos a hablar acerca de los agregados. ¿Ya? ¿Encontraron? Listo. Esta es la diapositiva que deben de estar visualizando también ustedes en su Blackboard, ¿ya? A ver, ¿qué hacemos? Porque después vamos a tener que parar y volver a entrar. Mejor de una vez paramos y 10 en punto iniciamos en el otro salón, ¿ya? Chicos, a las 10 en punto nos vemos, vuelvan a ingresar al aula. ¿Ya? Nos vemos en 10 minutos. Está bien, ingeniero. ¿Ya? Gracias.